Algunos de ustedes ya han de saber que me gusta mucho Breaking Bad, es mi serie favorita y por eso le dedico videos con cierta frecuencia. Por eso y porque me dan un buen puñado más de visualizaciones, pero eso no quita que disfrute mucho haciéndolos y que cuando los hago sea porque realmente tengo algo para decir y no porque trate de exprimir a toda costa una de las series más populares de la historia de la televisión. Estoy siendo un 90% sincero. Asumo que el título del video los trajo hasta acá y que la serie les gusta mucho y que suelen ver esta clase de contenido y por ende están en conocimiento de algo comentado larga y tendidamente. Hablo del hecho de que Skyler no ha sido siempre el personaje más estimado por la audiencia y los fanáticos del show. Tampoco soy tonto y sé que esa opinión no necesariamente es mayoritaria, que gran parte de los espectadores entiende que Skyler es un personajazo, porque todos los personajes de esta serie lo son. Pero por ahí si hay alguien en este universo de ficción que necesita ser medianamente reivindicado es precisamente la esposa de Walter White. Y es que me parece que el hecho de que se la odie tanto es precisamente lo que nos da la pauta de que es un personaje excelente. Hay muchos videos sobre ella y en mi video sobre la evolución de personajes en Breaking Bad, que está tan mal ejecutado que me da vergüenza, hago mención al hecho de que Skyler se ganó mucho odio a partir, muy interesantemente, de la influencia del personaje de Walter sobre el espectador, pero vamos de a poco. Hay una cuestión básica en nuestro apego a las historias de ficción, que es la empatía. Es probablemente uno de los principales factores a la hora de que nosotros decidamos si quedarnos con una obra o no, y que influye mucho en la emoción del espectador. Lo más común es buscar lograr que el público empatice con los personajes, principalmente con el protagonista. El protagonista va a ser generalmente a quien brindemos nuestro apoyo, y eso es algo que se consigue de muchas maneras. Claro que hay series que no siguen esta lógica, pero son realmente casos muy contados. Breaking Bad al principio parece una serie que precisamente sigue estos convencionalismos. Es un pobre tipo que a pesar de ser un genio no tuvo la posibilidad de demostrarlo. Atraviesa problemas económicos, tiene que laburar extra en un lavadero y encima a sus estudiantes ricos se le cagan de la risa y encima tiene cáncer. Ya es posible sentir lástima por él en este punto. Empatizamos con Walter White. A partir de acá el tipo se pone a cocinar metanfetaminas, se enfrenta a dos narcos, los mata, pero todo es en pos de pagar su tratamiento y dejar algo para su familia. De alguna forma tiene nuestro apoyo, porque recordemos que es un pobre tipo y hace todas estas cosas por el amor que siente hacia los suyos. Pero no tiene el apoyo de su esposa, y eso para nosotros es un problema. Si nuestra empatía está con el protagonista, todo lo que no esté de su lado va a tener cierto grado de antagonismo. Es cierto que Skyler al principio tiene algunas actitudes que hacen que te caiga un poco mal, porque se ve estúpidamente sobreprotectora y hasta cierto punto controladora. El tema es que en cierto momento algunas de sus contradicciones para con Walter son más que entendibles. Cuando ciertas acciones de Walter dejan de ser justificables, como el modo en que se desaparece durante todo el día, la forma en que le miente a su familia y el hecho de que Skyler se da cuenta de que él le oculta cosas, no nos es posible igualmente empatizar con ella. Imagínate vos que tu pareja tenga cáncer y que de repente empieza a desaparecer en medio de su tratamiento y que vos no sepas nada de a dónde va y te mienta y no sepas realmente qué hacer. Y podemos pensar, bueno, pero él está haciendo todo lo que está haciendo en parte por ella, para ella. Podemos jugar a que eso es así, pero hay algo que es real. Walter está teniendo comportamientos que son bastante dolorosos para con su esposa y con su familia, y eso pienso yo que justifica algunos de los reclamos y enojos de Skyler, que no sabe nada de la vida criminal de Walt. Vince Gilligan claramente no masca vidrio con toda esta situación. El sentido de Breaking Bad es el hecho de que el buen tipo con el que empatizamos en un principio va a pasar a convertirse en un ser despreciable. Ver a Walter como el monstruo en que se termina convirtiendo es todo un proceso. No sé en qué punto uno empieza a ver la clase de persona en la que se convirtió, pero claramente es la historia de alguien que lastimó a muchísima gente. Skyler es una de las víctimas de Walter y no hay que tener miedo de decirlo. Eso no quita que ella quizá no tomó las mejores decisiones y que terminó igualmente involucrada en la vida criminal de su esposo. Pero tengamos en cuenta que hasta cierto punto ella fue coaccionada. No pienso que al 100%, pero sí estuvo bastante acorralada por el estilo de vida de su marido. Y bueno, si ella tuvo la oportunidad de acabar con todo eso, no lo hizo. Así que parte de su responsabilidad no puede negarse. Hasta ahora hablamos de Skyler a nivel ficción, pero ¿qué pasa con ella como personaje, como objeto de guión? Bueno, a mi juicio es uno de los mejores de la serie.
La razón de que tanta gente la odie es que la serie está en parte escrita para que así sea. Cumple el papel de contradecir al protagonista en muchas de sus acciones, de interponerse en algunos de sus objetivos, de ser un contratiempo para su vida criminal. Uno desearía que Walter se divorciase de una vez para dedicarse a convertirse en el mayor cocinero de metanfetamina de la historia, pero esta serie no va de narcos, sino de cómo un tipo común se transforma en un monstruo, y en ello está involucrada su familia, el ancla de ética y moral que en un principio conserva a Walter White, lo único que lo sigue atando un poco a las nociones del bien. Esto es contradictorio al progreso del protagonista, y ahí es donde entra nuestra falta de empatía con los más perjudicados de esta historia. Empatizamos con Jesse, que tomó decisiones mucho peores que las de Skyler, pero porque su vínculo con Walter es distinto y no tan a contracorriente del protagonista. Skyler se ganó mucho odio. Además, Anna Gunn tiene un desempeño maravilloso, que seguramente tiene mucho que ver con que su personaje haya sido tomado tan a pecho por muchas personas. Todo esto es lo que quería decir con que el odio hacia Skyler es lo que la hace precisamente un gran personaje. Cumple su objetivo a la perfección. Los buenos personajes no son solo aquellos por los que llegamos a sentir empatía, sino Hans Landa sería el peor personaje de la historia. Los grandes personajes son aquellos que nos hacen sentir algo y que nos generan impresiones profundas. Walter White es probablemente uno de los tipos más odiosos de la historia de la televisión, y sin embargo es uno de los más grandes protagonistas que hayan existido jamás. No tiene que caernos bien Skyler para entender que es un gran personaje, por lo que genera, por cómo está interpretado y porque su presencia hace funcionar la serie en diversos aspectos. El conflicto principal, que es la evolución de Walter como personaje, no tendría sentido sin la presencia de su contraparte moral, que al final termina por inclinarse hacia esa zona gris y que de alguna forma hace que en Breaking Bad nadie termine con las manos limpias. En fin, si tuviera que puntualizar las razones por las que el personaje de Skyler me parece más que buenísimo, diría que, número 1, es capaz de generar ese rechazo natural que debería generar por ser la contraparte del protagonista en algunos aspectos y ser básicamente un reforzador negativo para la trama. Número 2, ayuda a darle carácter a la evolución de Walter como personaje. Para que nosotros entendamos su corrupción moral, tiene que haber también una contraparte más moralista, y Skyler cumple ese rol, hasta cierto punto en que ella también evoluciona. Número 3, por momentos hace parte del progreso de la trama. Tiene implicancia en situaciones de relevancia como el sostenimiento de la mentira para con la familia, la introducción del dinero en el circuito legal, y no quiero ser demasiado insistente, pero muchas de las acciones de Walter tienen lugar a raíz del vínculo con su esposa, por lo que este personaje tan genial basa mucho de su desarrollo en este otro que mucha gente detesta. Y finalmente, número 4, lisa y llanamente, la interpretación de la actriz es fenomenal. Y si por momentos se hace odiar es porque su manera de representar lo que intenta representar es magnífica. Sabe cómo ser esa mujer moral y preocupada, sabe cómo mostrarse cuando toma la iniciativa o el control en determinadas situaciones y principalmente sabe cómo ponerse en la piel de una mujer desbordada que está sufriendo, que tiene miedo y que no encuentra la manera de escapar de su situación. Así que ya saben, en este canal bancamos a Skyler White. Someone has to protect this family from the man who protects this family.